A ver, viste que tenemos un feriado largo y la gente por ahí no conoce mucho de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué este sábado es feriado? ¿Por qué es feriado el 20? ¿No? Estamos hablando de Güemes y de Belgrano. ¿Y quiénes fueron? ¿Y qué cosas hicieron por nuestra Argentina para que se decrete, ¿no? el feriado en la República Argentina? Siempre es interesante conocer un poco más acerca de nuestra historia y del valor histórico que han tenido, en este caso, cada uno de estos personajes de los cuales vamos a charlar a continuación. Y lo hacemos con una historiadora que sabe muchísimo del tema. Ella es Cata, normalmente nos atiende y muy amablemente también. Ella vive en Buenos Aires, por eso vamos a hacer el contacto mediante una videollamada para conocer un poco más, ¿no? De la historia y de la historia de Güemes y de Belgrano. ¿Cómo estás, Cata? Susana y Paola te saludan. Bienvenida. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Todo bien. ¿Cómo está Buenos Aires en principio con el tiempo? ¿Mucho frío? Frío, está Buenos Aires, están haciendo 4 grados hoy a la mañana. Para mí todo lo que es por abajo de los 10 es como casi que me congelo. ¿Viste? Vos sos del team verano, entonces. Igual que, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Primavera, verano, estamos felices. ¿No sabés de qué team eran Güemes y Belgrano, por ejemplo? ¿Eso no se sabe en la historia o sí? No, bueno, la mayoría, la gran parte de la gesta independentista e incluso el cruce de los Andes de San Martín se hacía en verano, en un tema estratégico, porque ya después se complicaba mucho hacer todas las movilizaciones en invierno. Igual llevaban un montón de ropa, o sea, imagínate que hacían 30 grados, iban con saco, sobre todo, las charreteras, los sombreros, iban súper cubiertos, pero más hacia el veranito. Claro. Bueno, este sábado es feriado por Güemes y sería importante, más allá de lo que conocemos, que fue gobernador de Salta, que lideró una de las batallas más importantes, que nos puedas contar algunas características o quién fue Güemes para la gente que nos está mirando, para que entiendan también por qué es feriado este sábado en la República Argentina. Bueno, Güemes fue un personaje bastante polémico porque en realidad él pertenecía a las familias aristocráticas salteñas, como bien decís. Él incluso llega a gobernador, que para llegar a gobernador en aquel entonces había que ser parte de estas familias. Se formó en Buenos Aires, estudió junto con Belgrano acá en la escuela de San Carlos, que hoy es el Nacional Buenos Aires, y realizó toda una carrera militar, participó, o sea, ayudó acá en las invasiones inglesas, y después fue haciendo toda su carrera militar hasta que llegó a gobernador allá en Salta. Allá él se opone a las familias oligárquicas que estaban a favor de los españoles y más hacia el lado de los realistas, y Güemes se pone al hombro toda la guerra independentista en Salta. O sea, es como el tercer bastión de la guerra de independencia o del encuentro frente a los realistas, ¿no? Porque si bien él muere en 1821, o sea, él muere peleando incluso. Nosotros llegamos a la independencia en 1816, pero nos seguimos peleando con los realistas, que los seguían mandando desde España y seguían teniendo presencia acá en el territorio argentino. Y Güemes es esa tercer pata en el norte. Nosotros muchas veces contamos la historia desde este lado, ¿no? Desde Buenos Aires, entonces mucho Belgrano, mucho San Martín, pero allá en el norte era un espacio muy importante para los realistas. Pensemos que era toda la conexión con el que era el virreinato del Perú en aquel entonces Güemes fue súper importante. Él inventa una forma muy particular de guerra, que es la guerra de guerrillas con los infernales, porque obviamente eran menos que los realistas, y entonces hacían estos ataques sorpresa todo el tiempo que no se los esperaban los españoles. Y como les decía, sí, él muere en batalla, pero muere como traicionado, porque en realidad el 17 de junio de 1821 recibe un balazo por la espalda y bueno, en ese último momento en el que está muriendo le dice a su hermana, Macacha, que él tenía que bajar y buscar a San Martín y buscar a los demás y refugiarse en el ala revolucionaria. Obviamente ya no lo podía ir a buscar a Belgrano porque había muerto hacía un año, justamente en 1820. Y en el 2016, por suerte, se reconoce la figura de Güemes y se instaura este feriado en memoria de Güemes, que hace que se federalice muchísimo más el relato histórico y que de todos lados conozcamos realmente cómo fue
la gesta de la independencia. Eso me parece que es sumamente importante, Cata, lo que estás marcando, porque eso te iba a preguntar, ¿no te parece que llega bastante tarde el reconocimiento a este personaje histórico? Vos recién los marcabas, recién en el 2016 llega este feriado a manera de conmemorar este personaje argentino, pero digo, ha pasado mucho, porque no es el único personaje que ha quedado invisibilizado, por plantearlo de algún modo, en esto de siempre tener una mirada desde la historia, desde lo que pasó y desde lo que se contó desde Buenos Aires. Claro. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, Belgrano es otro personaje así, porque si bien todos conocemos a Belgrano, como la historia se escribió en un inicio, la escribe Bartolomé Mitre, siempre se cuenta como del lado militar, la historia de las gestas, las guerras y todo. Y Belgrano no era militar, Belgrano era un abogado que se calza el uniforme militar, claro, porque para él era más fuerte la independencia que cualquier otra cosa. Y entonces, fíjense que Belgrano siempre quedó ahí como rezagado, el segundo padre de la patria, tiene un feriado movible, Sí. siempre estuvo en un billete de menor denominación, ¿no? Siempre era como, vamos viendo con Belgrano. Y también en estos últimos tiempos se hizo toda una revisión de su vida y se empezaron a rescatar sus ideales y, por ejemplo, era un personaje que pensaba en la igualdad entre hombres y mujeres, en la educación de las mujeres. En adelantado. Obviamente a Manuela Pedraza, que la nombra generala de su ejército, que no solo es mujer, sino también afrodescendiente. Y entonces estos personajes, por suerte, se los están revisionando y se los están rescatando muchísimo más que lo que pasó, o lo que nos pasaba cuando éramos chicos, que nos contaban la historia de otra manera. Claro. ¿Qué diría Belgrano y Güemes de la situación actual de la Argentina? Y yo creo que en algún punto eran personajes así como afiebrados, ¿no? Que les gustaba ir a hablar. Pensemos que Belgrano fue y le dijo al virrey en su momento, mañana a las 3 de la tarde, si no te vas, te voy. Así que claro, imagínate que yo creo que estarían ahí alzando sus voces y pidiendo, ¿no? Una unidad y pensar un proyecto y dejar un poco los personalismos, ¿no? Muy bien. Bueno, Cata, un placer hablar con vos, ¿eh? Y también que la gente tenga unos minutitos en su casa para escucharte y saber un poco más de esta gente tan importante en la historia de los argentinos, y por algo tenemos este fin de semana un feriado largo, ¿no? Para reivindicar la figura de Güemes. Para reflexionar también. Y Belgrano. Y para reflexionar, claro. Acerca de todo lo que han hecho. Sí, está bueno porque seguramente, bueno, estamos lejos, pero seguro en Salta hacen el desfile de los infernales, que van a aparecer todos vestidos de rojo con sus uniformes de gauchos infernales, y los que estén en Salta pueden ir a ver esos desfiles que son hermosos. Acá en Buenos Aires el martes se van a hacer las celebraciones por Belgrano, en la zona de San Telmo, en Belgrano y Defensa. Así que bueno, siempre hay que estar presente en todas las celebraciones, y me imagino que también ahí a orillas del Paraná harán sus claro, homenajes a la bandera. Así que no, hay que estar, y lo importante, ¿no? Porque todos los chicos de 4º grado juran a la bandera ahora. Es una fecha súper linda para pensar un poco en la patria. Bueno, que viva la patria entonces. Gracias, Cata. Bueno, que tengan un lindo día y buen fin de. Gracias. Muchas gracias por todo. Chau, chau. Hasta la próxima. Bueno, estaría bueno hacer el homenaje a la bandera con la bandera puesta, ¿no? Y yo estaría te diría bueno.